Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. El fenómeno ovni es uno de los misterios más antiguos de toda la historia. No os penséis que es una construcción de tiempos modernos. Este fenómeno ya era visto en la antigua Edad Media, por ejemplo, ya que existen muchos grabados de personas que miraban al cielo y observaban extrañas esferas y aparatos. El fenómeno ovni parece de alguna forma evolucionar con el paso de las décadas. Al principio lo veíamos como simplemente platillos voladores, objetos con un fuselaje físico, pero con el tiempo ese fenómeno se transformó en esferas de luz, orbes, algo mucho más lumínico que antaño. ¿Esto por qué ha pasado? Pues porque el fenómeno evoluciona con el inconsciente colectivo, con el pensamiento de la sociedad en general. En ese pensamiento, el fenómeno ovni está incluido el simple avistamiento, una o varias personas que observan algo en el cielo hasta que desaparece. Y esa historia se repite en miles y miles de casos. Por eso ha quedado instaurada en el inconsciente colectivo. Esto es un error, es un peligro, porque solo podemos conocer el fenómeno real cuando tenemos informes, datos contrastados, pruebas sobre que ha sucedido algo extraño relacionado con los ovnis. No nos podemos fiar del inconsciente colectivo, hay que buscar pruebas. Y cuando las encontramos vemos que no tiene nada que ver con el simple avistamiento. Hay casos espeluznantes, casos en los cuales el ovni ataca a la persona, al testigo, o incluso le provoca la muerte. Hoy os voy a traer uno de estos casos. Sé que es un poco escabroso, un poco más oscuro de lo normal, pero tenemos que tratar estos casos porque en ellos hay pequeños detalles que no están en otros casos y nos pueden ayudar a comprender mucho mejor el fenómeno. Este caso empezó la mañana de carnaval del día 4 de marzo de 1946 en un lugar llamado Araçariguama, en Brasil. El protagonista de esta historia fue un hombre llamado João Prestes Filho. João se fue a pescar al río Teide esa mañana de carnaval, cuando su mujer e hijos estaban, disfrutando de la fiesta. Después de la pesca, João volvió a casa y decidió pelar el pescado. Después encendió el horno, metió el pescado, mientras se relajaba limpiándose con agua tibia. Cuando pasó al dormitorio, vio entrar por la ventana una extraña luz en forma de esfera de color amarillo. La habitación se iluminó con un pulso, es decir, una luz palpitante. João se asustó bastante, ya que no podía mover su cuerpo. Tuvo una especie de parálisis y sentía como sus brazos ardían. Pasados pocos segundos, el cuerpo de João estaba totalmente quemado. Abrió la puerta con los dientes y se envolvió como pudo el cuerpo con una vieja manta. Salió corriendo por la calle para pedir auxilio. Parece ser que esta luz le entró por la ventana, le emitió un poderoso fulgor que quemó rápidamente a la víctima. Sin beberlo ni quererlo, simplemente le pegó un fogonazo o algo por el estilo. João anduvo 2 kilómetros. Llegó a la casa de su hermana María junto a la iglesia. Allí, junto al comisario de policía, comprobaron que João tenía el cuerpo quemado, pero de forma extraña. El pelo y la barba estaban totalmente intactos, al igual que su ropa. Algo había quemado toda su piel y carne desde dentro. Algo muy extraño, como si fuese una especie de radiación de microondas. Ojo, João, antes de morir, porque este hombre murió atacado por esa esfera, contó que le había atacado una bola de luz que
él pensaba que venía de otro mundo. Fijaos el impacto de esta historia, lo rápido que acontece. Un sencillo hombre que viene de pescar, le entra una cosa muy rara por la ventana y acaba muerto a las horas. Inspeccionaron la casa de Joao y no había nada quemado. Parece que lo que le atacó era demasiado extraño como para poder ser explicado. Con el tiempo, la casa fue derruida porque los familiares no querían entrar. Tenían miedo, primero de la luz y segundo, del dolor de la muerte de Joao, ya que se dice que se le desprendía la piel, los músculos, como si fuera, caían en tiras. Aunque esto no era del todo así, ya que se hicieron varias entrevistas a sus familiares con el tiempo y simplemente dijeron que estaba todo quemado pero no se le caía la carne, o al menos no tan exagerado como hizo la prensa. La familia de Joao comentaba que años atrás de la agresión, y atención a esto, Joao iba con sus burros por los caminos cuando una luz cayó del cielo. Esta luz, en forma de esfera, arremetió contra Joao hasta que pasó a escasos centímetros de su cuerpo. Joao contaba que, se veían muchas veces más de 10 esferas en aquel lugar donde él pasaba con los burros. Eran de color rojo y otras veces como si fuera la luna, de color azulado blanquecino. Muchas otras personas conocen historias de esas luces en toda esa región. Les dieron el nombre de Boitatá. Los Boitatá es una palabra de origen indígena que significa literalmente luz perseguidora. Esta palabra se utilizaba en tiempos de las crónicas coloniales portuguesas y en los relatos del padre José Anchieta del siglo XVI. De momento lo que tenemos, aparte de toda la historia, son elementos característicos que no se suele ver en el fenómeno ovni. Radiación estilo microondas que queman por dentro a la víctima y deja intacta la ropa y las barbas. Extremadamente curioso. Y luego la palabra botaitá, que es muy antigua pero se sigue usando porque nació un mito en el pasado que se basaba en algo real. Luces que se siguen viendo a día de hoy en toda esa región de Brasil. Curioso cómo los fragmentos de la historia no se limitan al suceso de una sola persona y su muerte, sino que es mucho más grande de lo que nos pensamos. El lugar está marcado por estas extrañas esferas. Pero vamos a continuar porque aún hay más en esta historia. Veréis, el hermano de Joao, Emiliano Prestes, cuenta que un año después de la muerte de Joao, vio él mismo 2 de estas luces subiendo por el cementerio donde él estaba enterrado. Además, estas luces chocaban entre sí y salían chispas. Otro punto clave que no vemos en otros casos de fenómeno ovni. Interesante. Parecía que las luces seguían un patrón de subida y bajada por el cementerio, repitiéndose. Emiliano se vio rodeado por las luces en un momento dado porque se acercó por la curiosidad y además quería saber las respuestas de qué mató a su hermano. Él buscaba las luces. Cuando se acercó sintió muchísimo calor y se puso a rezar porque en ese momento del calor le invadió el miedo. Pensaba que iba a morir igual que su hermano. El hombre empezó a rezar en un acto de desesperación y las luces no le hicieron nada. En fin, esto también se relaciona con lo que vio el enterrador del cementerio, el señor Nelson Oliveira. Un día vio un objeto metálico en forma de sombrero, pero al revés, de color blanco, que emitía destellos y se balanceaba como si fuera una danza por el aire, hasta desaparecer. Simplemente le pareció raro. Este enterrador veía muchas cosas raras y esta fue una de ellas. Más datos sobre este enorme misterio. Las luces también aparecen en una mina de oro muy cercana a la localidad, una mina llamada Morro Bello. Parece que de noche salen de la mina y causan un enorme impacto en las personas que se las encuentran, ya que son muchas las luces de la mina las que aparecen. A su vez, se han visto también salir
una especie de bestias erguidas similares a los lobos con aspecto humanoide. También es otra leyenda que se suma a todo este conglomerado de luces extrañas. ¿Tendrá que ver? No lo sabemos, pero nos recuerda mucho a un lobisome o al hombre lobo. Pero lo dejamos ahí al margen como una anécdota por si tiene algo que ver en toda esta historia. Han sido varios investigadores los que han dedicado su tiempo a poder desentrañar los misterios de esta historia. Uno de los primeros fue, en el ámbito aquí de España, el ufólogo Antonio Rivera, un hombre que mantenía la hipótesis de que Joao fue quemado por el motor de propulsión de una nave extraterrestre. Claro, pensarlo de una forma, entra una nave en la habitación de esta persona y activa los propulsores para salir disparado y empieza a quemar al señor Joao. Pero claro, si entra sin ese quemazón dentro de la habitación, ¿por qué quemarlo al salir? No tiene mucho sentido, pero es lo que nos decía el señor Antonio Rivera. Otro investigador, Pablo Villarrubia Mauso, fue uno de los pocos que dio datos nuevos al ir al lugar varios años después y hacer entrevistas a varios familiares que quedaban vivos y a gente de la zona. Un hombre que de verdad aporta muchos datos sobre todo ese territorio, Brasil y demás. Muy interesante todo lo que encontró también. Como conclusión y reflexión en este misterio, tenemos que entender que el inconsciente colectivo de la sociedad se fusiona con el fenómeno ovni. Son dos cosas que van a la vez. Son dos cosas que se relacionan demasiado y la mente puede nublar, el inconsciente de la sociedad puede nublar la historia real de los ovnis. Actualmente se ha puesto de moda que los ovnis es algo positivo, que son seres de luz, que vienen a ayudar. ¿Pero realmente estamos seguros de eso? ¿Y si hay una parte de este fenómeno peligrosa? ¿Y si esta es una de las muchísimas muertes que hay y detrás hay algo oscuro en todo esto? En fin, espero que os haya aportado datos reveladores para todos los que buscáis respuestas en este misterio. Y ahora sí, el misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.